B Plus Expert presenta Curso de actualización profesional, consideraciones y diseño de drenaje sanitario y pluvial con tuberías rígidas y flexibles en suelos blandos. Autor, Ingeniero Manuel Cabrera Delgadillo. Buenas tardes a todos. Gracias, Rogelio, por tu amable invitación. Les doy la bienvenida al curso que vamos a tener, Consideraciones y diseño de drenaje sanitario y pluvial con tuberías rígidas y flexibles en suelos blandos. Este curso nace de la experiencia que acumulé de diseñar, de aprender a diseñar, proyectar y también, obviamente, medir nuestros éxitos y fracasos en campo. Hay que tomar en cuenta el tipo de suelo que tenemos para la colocación de estas tuberías, y aunque hoy lo vamos a resolver para el drenaje sanitario, la verdad es que la metodología también se utiliza para tuberías plásticas que conduzcan agua potable y a presión. Entonces, el seguimiento que vamos a ver está en base a una metodología. Este es el temario. Después voy a explicar un poquito cómo lo vamos a ir aplicando hacia un proceso de cálculo de pasos que, conforme resolvamos en certidumbre, vamos a ir obteniendo los entregables de nuestro proyecto. Son las memorias y finalmente una especificación final hacia el tipo de colocación de tuberías, de instalación y de diseño, principalmente los componentes básicos bajo las condiciones diversas que podemos tener presentes en el drenaje y en la operación de este. El primer tema que vamos a trabajar es la normativa aplicable a los sistemas de alcantarillado, y esto va a incluir todo hasta la seguridad e higiene laboral, que es algo que tenemos que atender como ingenieros. Y sobre todo lo menciono porque luego nosotros somos los que estamos abajo en las zanjas y es importante cuidar a todo el personal, nuestro equipo y los bienes que nos están dejando en custodia, como es la infraestructura para las ciudades, ¿no? Para nuestros entornos de vivienda. En segundo, proveniente de las normatividades, ¿qué propiedades de los materiales tengo que considerar? ¿Y qué normatividad tengo que aplicar para el diseño de los componentes del sistema de alcantarillado, pluvial y sanitario? Vamos a ver en el tema 3, diseño hidráulico, consideraciones básicas para el diseño de alcantarillado. Y ahí me he topado con años de plática, de un poquito de llevar la cultura de cuidar la valoración del coeficiente de rugosidad que utilizamos en la ecuación de Manning. Durante su aplicación tenemos que precisar la selección del coeficiente y el impacto que va a tener en el futuro desarrollo durante la vida útil del sistema, para comprender cuál es el impacto que podemos esperar de un drenaje que esté funcionando a gravedad, ventilado, a flujo a superficie libre, y comprender los por qué y la relación que tiene con el coeficiente de rugosidad para utilizar en distintas tuberías. En tema 4 vamos a ver la revisión de resistencia estructural ante cargas internas como externas de la tubería. Y esto también es importante valorarlo porque muchas veces creemos que la tubería lo aguanta todo y no es cierto, al contrario. Tenemos que diseñar el enterramiento para proteger a la tubería, no al contrario. Enseguida, el análisis de vida útil, que obviamente la normatividad de la fabricación de materiales es quien nos debe de dar esa certidumbre sobre el valor, y a partir de ahí un análisis de riesgos que debemos de incluir, que es la revisión por flotación y compensación. Sobre todo como estamos dirigidos a trabajar en suelos blandos, tenemos esa situación de tener cuidado cómo hacerlo con un material de suelo que es altamente compresible y que con un importante contenido de agua, pues pierde propiedades mecánicas, y entonces se vuelve complicado meter un tubo que por su naturaleza es flexible dentro de un suelo que también se va a deformar. Entonces tenemos que mirarlo con cuidado. Vamos a ver también estructuras y conexiones, porque yo he notado muchas veces que luego pegarnos mucho a normativa nos deja a un lado la oportunidad de proponer, de colocar cosas nuevas que solucionen hidráulicamente la conducción hidráulica, sobre todo con grandes caídas,
sobre todo cuando tenemos velocidades muy altas y necesitamos considerar una nueva manera de frenar el agua y no en base a recibir el golpe, la fuerza, y también obviamente entendiendo eso, cómo vamos a estructurar nuestros elementos de cajas, pozos de visita, etc. Estos 6 temas los vamos a ver durante los siguientes días en razón de esta agenda, si ustedes me lo permiten. El día de hoy, lunes 23 que arrancamos, en el horario de 6 a 8. El martes también de 6 a 8 vamos a continuar con el tema de normatividad. Comprendiendo la normatividad y hasta dónde abarca, vamos a extraer de esta las propiedades que nos deben interesar de las tuberías y en base a qué. Sobre todo la normatividad que la aplique a cada uno de los materiales y obviamente a nuestra propia condición de diseño y de operación. Partiendo de esto, viernes empezamos a analizar el diseño hidráulico y consideraciones básicas para el sistema de alcantarillado. Y aquí hay muchas situaciones de platicar, sobre todo, no voy a profundizar en el tema de los gastos de diseño, pero sí tener cuidado, porque luego el tratamiento del gasto mínimo no es muy comprendido, pero es un elemento válido que tenemos que cuidar con condiciones mínimas de operación de nuestro sistema y lo vamos a ver justificadamente el por qué. Hacia la semana que entra, continuamos con el diseño hidráulico. El día 31 empezamos a analizar la resistencia estructural ante cargas internas como externas y aquí vamos a hablar tanto de tuberías plásticas como tubería de concreto. También yo sé que el concreto es el rey de la rigidez, pero tiene límites y también podemos sacarle gran provecho si estructuramos una buena cimentación para estos elementos de estructuras de concreto. Ahí tenemos entonces que revisar el análisis de vida útil y obviamente el elemento más frágil de nuestro sistema va a ser el que dicte esa vida útil. Hoy en día los materiales de plástico nos dan una certidumbre de una larga vida de hasta más de 50 años, pero si nuestras estructuras de concreto no comparten esa resistencia, pues nuestro elemento de drenaje como sistema pues no va a tener la misma durabilidad. Y finalmente, un poco de aplicación. Vamos a estudiar estructuras y conexiones hacia el viernes. Durante el transcurso, nuestro patrocinador CRA va a estar participando en mostrarnos su tubería. Vamos a hablar también del tipo de tubería que ellos fabrican, comercializan. Y en estructuras y conexiones tienen cuestiones importantes de vanguardia que nos quieren compartir y vamos a aprovechar esa oportunidad. Y en el transcurso yo les invito a todos a participar, a preguntar, a comentar. Esto también se trata de poder obtener de parte de ustedes y su colaboración, experiencia, conocimientos, para que desarrollemos habilidades y aptitudes y en nuestra carrera profesional, pues, ser más competentes. Y no me refiero a que entre nosotros compitamos, sino que tengamos los elementos con los cuales resolver cualquier problema que se nos presente de diseño, de construcción, de operación e inclusive de supervisión. Esto es importante poderlo compartir entre todos para poder tener una infraestructura grande, resistente, resiliente y obviamente ante los retos del futuro que tenemos, ¿no? Cada año nuestra infraestructura se hace vieja, se reduce en capacidades porque crecen las ciudades y necesitamos compartir entre todos esta experiencia. Bien, este temario lo vamos a ir desarrollando en función de darle un seguimiento a una propuesta de metodología de diseño que tengo aquí mostrando el lado izquierdo. Debo decirles que durante los últimos 5 años he desarrollado este tipo de análisis compartiendo con proyectos con Conagua, con varios sistemas de agua, también en base a la experiencia con fabricantes de tuberías que han tenido problemáticas, se han superado en un mejoramiento de su diseño y resistencia estructural. Y tuve la oportunidad el año pasado de escribir en la revista del Colegio de Ingenieros Civiles, aquí se las también comparto, el artículo con el cual describo brevemente
esta metodología que hoy vamos a ver a detalle. Inclusive los voy a invitar a que hagamos algunos cálculos con Excel para que tengamos la certidumbre sobre el seguimiento y qué es lo que calculamos. Y finalmente, produzcamos una especificación clara del tipo de tubería que debemos de utilizar, abierto a plásticos, vamos a ver principalmente PVC, polietileno y concreto, que son los materiales que más utilizamos para estos sistemas. Y cómo enterrarlas, cómo proteger a la tubería ante carga viva, carga muerta, cargas superficiales. Inclusive vamos a ver un análisis breve de sismo para poder establecer una vida útil del sistema. Voy a pasarles a través del chat la dirección de electrónica para consultar la revista. Este es del Colegio de Ingenieros Civiles. Voy a irme a la portada y lo pueden ustedes también consultar, compartir. Este es la carátula de la revista, es del año pasado, de febrero del año pasado, y la dirección electrónica en un segundo se los paso para que lo puedan compartir. Entonces, esto que viene en este artículo lo vamos a ver en el detalle y vamos a ver algunos mecanismos de cálculo. Pero si quieren ir leyendo un poquito al respecto, ahí en el chat mandé la dirección de consulta del artículo. Bien, entonces, ¿cómo empezamos? Pues con los requerimientos del diseño. ¿Se trata de un proyecto nuevo o un proyecto de renovación? Y lo que nos vamos a enfrentar a futuro es a más renovación. Esto se tiene como base un levantamiento topográfico, tanto de los elementos de altimetría y planimetría externos como internos, si se va a tratar de un proyecto de renovación. A partir de ahí, utilizar o valorar los datos básicos del proyecto. Si se necesita ampliar, renovar, vamos a ver los pasos de esa evaluación. El trazo que tenemos que hacer, si tenemos que sustituir, bueno, lo vamos a hacer en el mismo sitio, paralelo al sitio o interno dentro de la tubería. ¿Cómo será esta renovación? Y a partir de ahí, entonces, un diseño hidráulico, que obviamente si tenemos una condición de un suelo blando, altamente deformable, y como en nuestras ahora grandes ciudades, no solamente la Ciudad de México, tenemos problemas de hundimiento, verificar si esa condición a futuro va a seguir manteniendo válidas nuestras pendientes, nuestros diámetros. Y entonces hacer una predicción hacia el término de vida útil de cómo se va a quedar nuestro sistema y si va a seguir funcionando. Por eso lo sumo. Si esta es en un futuro desfavorable, pues hay que replantear nuestro diseño hidráulico a través de la pendiente, selección de la geometría de la tubería. En este punto, parte de los análisis de riesgo es justamente analizar si la vida útil del sistema está acorde a planificarlo hacia los 50 años, perdón, o hasta dónde es nuestro horizonte de proyecto. Si tenemos deformaciones que van a establecer que nuestra tubería cae en carga, si anticipadamente lo sabemos, pues diseñemos con resistencia a la carga de presión. Si no, anticipemos las variaciones de la pendiente y procuremos que en todo tiempo de su vida útil tengamos un flujo a superficie libre. Entonces, si es sí, pues analizamos ya estructuralmente cuáles son las condiciones. Si es no, ¿qué elementos de tubería me van a ayudar a resistir la carga de presión? Teniendo en cuenta eso, si hay una resistencia a la presión interna, ahora es revisar las cargas externas que se van a aplicar a la tubería. Entonces vamos a ver análisis de tubería rígida, tubería flexible, y aquí les adelanto que las normatividades de fabricación de tubería ya nos dicen, por ejemplo, que la deformación para un tubo de plástico, si lo vamos a utilizar en agua potable y a presión, lo máximo que se acepta es 2%. Si es una tubería en sistema sanitario, lo máximo es 3% de deformación diametral permisible. Si es en un drenaje pluvial, lo que más se acepta es un 5%. En cambio, la tubería rígida no se puede flexionar. Esa se cuartea con el primer carga excedente y ese es el límite. Y no podemos permitir que se colapse.
Entonces, ahí vamos a hacer un análisis de cargas para resolver la resistencia y entonces cómo protegerla mediante el enterramiento. Ya tenemos una situación de a qué profundidades nos lo da la hidráulica, qué resistencia entonces voy a proponer de enterramiento y a partir de ahí analizo si sísmicamente me resiste o tengo que entonces modificar la condición hidráulica de resistencia material o la selección de la propia tubería. A partir de analizar el desplazamiento longitudinal que va a tener la tubería respecto del suelo. Junto con esto, que son también análisis de riesgos, la revisión por flotación. Como ingenieros sabemos que cualquier elemento hermético sumergido en agua flota, sea de concreto, inclusive lo hemos visto con acero, los barcos son el mejor ejemplo de la flotación. Y hay que ver si las cargas que tengo de suelo por arriba del lomo de la tubería son suficientes para evitar la flotación. Y finalmente, si estoy trabajando en un suelo blando, altamente deformable, si tengo una compensación entre el peso del suelo desplazado y el peso que estoy adicionando de materiales de tubería y su enterramiento y respecto de las estructuras, y las propias estructuras como pozos y cajas están compensadas respecto del tipo de suelo donde estamos trabajando. En función de resolver en esta secuencia el análisis de proyecto, tendré mayor certidumbre sobre la vida útil del sistema. Y eso es lo que vamos a ver en este desarrollo de 6 temas que vamos a platicar durante estos 10 días en adelante. Bien. Ok. ¿Cómo establecemos un proyecto nuevo, un proyecto de renovación? Dentro de la normatividad de Conagua, si nosotros vamos a pedir un financiamiento federal, hay unos requisitos que hay que cumplir de análisis previos, y esto incluye establecer si nuestra infraestructura existe para resolver la problemática. Si obviamente no, es un proyecto de construcción, es un proyecto nuevo. Si sí, tenemos que preguntarnos si terminó la vida útil del sistema, entonces ya será un proyecto de reposición. Esto quiere decir que a lo mejor ya por las condiciones físicas de la infraestructura que tenemos, ya no tiene capacidad estructural, ya no tiene capacidad hidráulica y ya no tiene capacidad de servicio. Si no ha terminado, entonces debemos de revisar si se requiere aumentar la capacidad de la infraestructura. Si es un sí, es un proyecto de ampliación. Si es un no, tenemos que revisar si queremos aumentar la eficiencia de esta infraestructura. Si es un sí, es un proyecto de mejoramiento. Si es un no, hay que preguntarnos si mantiene los estándares de funcionamiento, y estos son proyectos de conservación. Mantenimiento correctivo, predictivo, que tenga que aplicarse a nuestros proyectos de acuerdo a la inspección que tengamos, y también de eso vamos a hablar un poquito, para establecer si tenemos que establecer algún proyecto de renovación, de ampliación o de mejoramiento. Si no hemos resuelto bien estos problemas, no tenemos todos los datos, tenemos que de nueva cuenta revisar los objetivos del proyecto. Y esto es respondernos 3 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la cuestión aquí es sin duda resolver una problemática social que es mantener la salud. Entonces vamos a hablar un poquito de esto a través de la normatividad. En siguiente paso de esta secuencia, me brinco la cuestión del levantamiento topográfico, hablaremos del diseño hidráulico. Todos de la escuela sabemos que el coeficiente de rugosidad de Manning es muy especial. La mayoría de las veces establecemos que es un cálculo con un valor constante, que inclusive en la bibliografía no se dice mucho y claramente qué unidades tiene, pero la realidad es que el coeficiente de rugosidad N de la ecuación de Manning es variable. Varía con respecto al diámetro de las tuberías, el material de la tubería y la velocidad de flujo. Entonces, ¿qué criterio vamos a tomar si es un elemento que es variable? Y si nosotros nos acordamos de los cálculos con tuberías llenas, dependientes de las leyes de fricción, pues recordaremos que Nikuradse y otros autores nos dan una ecuación donde es
el cálculo de solución por iteraciones. Bueno, pero si yo estoy acostumbrado a resolver puntualmente una ecuación casi lineal, ¿cómo le hago con esta condición? Entonces vamos a entrar al criterio de ingeniería. ¿Qué nos dicen las normatividades? Y que yo como ingeniero responsable voy a asumir de hipótesis para resolver. Entonces vamos a platicar al respecto de esto, que son de los elementos que ustedes se van a encontrar. En los últimos 20 años se ha encontrado razones para poder sostener que este coeficiente hay que tenerle respeto, hay que tener cuidado, pero se puede resolver con criterios de ingeniería y podemos compartirlos. A partir de resolver el análisis hidráulico, viene el análisis por hundimientos de suelos. Y aquí vemos en pantalla unas curvas de velocidades de hundimiento anual para el Valle de México, la Ciudad de México principalmente. De esto se encarga el SACMEX en la Ciudad de México por orden de Protección Civil en estudiar cómo son los hundimientos. En Guanajuato también tienen sus curvas de velocidades de hundimiento anual, principalmente para la Ciudad de León, y lo tienen a través, o lo pueden obtener a través de los mapas de riesgo. Y es parte de los análisis que tenemos que hacer de cualquier proyecto que tengamos. Solventado este estudio, ¿qué queremos evitar? Bien, aquí estoy mostrando resultados de una animación con el swing, y podemos ver que en este ejemplo, con una simple tormenta de periodo de retorno de 5 años, el colector toma carga. Y en esta zona tiene evidencias de que se derrama, inunda la calle, y pues no queremos esto en un sistema de drenaje si se supone que va a flujo a superficie libre y las tuberías no aguantan presión. Pues imagínense lo que está tratando de resistir esta tubería o que ya de plano ya no resiste. Pues, ¿qué queremos hacer? Evitar esto. Evitar que en un futuro la tubería pierda capacidad hidráulica, pierda capacidad estructural y pierda la función de servicio social que tiene, que es llevar saneamiento a la zona urbana, ¿no? Esa es la importancia de hacer esto. Entonces, finalizando, tenemos que de plano, si se acepta que el tubo toma carga, bueno, pues vamos a establecer en futuro una resistencia a la presión y diseñar justamente con eso, y vamos a ver criterios de diseño hacia la presión. En continuación, el análisis estructural. Si obviamente tiene que resistir presión, entonces, ¿qué elementos son los que voy a diseñar y a qué fuerzas me estoy enfrentando para la resistencia de los materiales, tanto de tubería como de estructuras? Bien, y aquí la decisión, híjole, tubería rígida, tubería flexible. Bueno, y vamos a entender cuál es la categoría de los dos, desde normatividad y sus propiedades, para poder hacer la aplicación de la tubería adecuada a los elementos que voy a tener de operación en el largo plazo. Aquí la estructuración, tengo que analizar cuánto es la carga viva, carga muerta, qué dimensiones voy a tener de geometría de enterramiento, en función de las normatividades que tengo que me respalden la certidumbre de carga y resistencia a los materiales. Y tengo dos perspectivas: calcular el elemento como una tubería rígida, y pues la resistencia proviene de la prueba de 3 apoyos, o una tubería flexible, ¿sí?, cuya resistencia de la tubería proviene del conocimiento de la rigidez de la tubería. En función de eso, pues decidir con qué voy a resolver. Y obviamente ahí va a intervenir la economía. Bueno, ya sé que tengo que construir, debe ser económico, pero también tengo que establecer la certidumbre. Bueno, pues lo barato sale caro muchas veces, y no hay dinero a veces para poder solventar. Y vamos a platicar más adelante para que encontremos sentido a, por ejemplo, cómo fue la reparación de un socavón en Fukuoka, Japón. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué lo pudieron resolver en 7 días ellos, cuando nosotros tenemos a veces trabajos de 4 semanas para poder solventar un socavón? Vamos a hablar un poquito del de Humboldt, ¿sí? Ahora bien, ¿qué buscamos al final y en este nivel? Establecer una especificación de enterramiento. Conociendo las cargas que voy a aplicar, cuál es la resistencia que va a tener de un sistema suelo-tubería, sobre todo que el suelo va a proteger a la tubería, y cómo y de qué materiales tiene que estar rodeada la tubería. Eso lo vamos a analizar, vamos a calcularlo.
Bien, lo que sigue es un análisis de riesgos. No es común resolverlo, pero es un deber hacerlo. Si voy a establecer una infraestructura dentro de una localidad, ¿qué elementos de suelo van a afectar a mi proyecto, mi localidad? Y entre ellos está identificar, por ejemplo, líneas de conducción de Pemex, líneas de enterradas de electricidad y otros elementos que pueden afectar, pero sobre todo la propia naturaleza del suelo. Si el suelo es altamente compresible, flexible y responde a una presencia del agua, pues tengo yo que preparar mis elementos que rodean la tubería a resistir estos, ¿no? Y algo que no debemos de negar es que nos tiembla. Habrá lugares en México donde más o menos, pero nuestro deber es entender, bueno, ¿qué le sucede a la tubería cuando tenemos eventos sísmicos y cómo prevenirme? Hay veces que tengo que aceptar el daño. Bueno, entonces saber que en esas zonas, después de un evento sísmico, como organismo operador, tengo que ir a verificar porque sé que mi elemento es frágil en ese punto. Y habrá otros donde yo sé que no voy a tener ni pasar por problemas. Y esto es aplicable tanto a agua potable como alcantarillado. Tengo elementos que pueden flotar debido al evento sísmico o su propia naturaleza del suelo con contenido de agua. Y tengo elementos que pueden responder a esa subsidencia de elevarse, de ascender de la superficie. Esos son los elementos que tengo que hacer de un análisis de riesgos. Pues, esto es lo que vamos a ir solventando tema a tema para poder nosotros tener la solución de un proyecto con certidumbre, que la construcción, obviamente siguiendo estos procedimientos, también se apoyen con normatividad, cuidando el objetivo social del diseño de un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario. Aquí vemos la cuestión de evento sísmico, vamos a analizar el desplazamiento del suelo y después, obviamente, en consecuencia, cómo se desplaza una tubería en un evento sísmico. Y obviamente el elemento frágil es la unión del tubo. Entonces, ¿qué tan largas tienen que ser las campanas o qué tan resistente tiene que ser la unión de las tuberías para que me resistan ese desplazamiento axial que puede darse por un evento de sismo? Es parte de lo que vamos a analizar. Y obviamente nuestras estructuras. Ya tenemos en una situación en el mercado de pozos de visita prefabricados, pero hay un elemento que tenemos que cuidar y les muestro esto. Si esto le pasó a un tanque contenedor de acero, ¿sí?, que colapsó por falta del contenido de agua o gas, lo que tuviera dentro, pues obviamente sucumbió a la presión atmosférica. Bueno, pues estos los elementos prefabricados del material de plástico pueden tener este problema. Entonces tenemos que estar preventivamente conociendo qué condiciones pueden hacer que afecten a mis elementos estructurales de materiales plásticos. Y si esto puede ser también, todos conocemos con los transitorios de presión, con un golpe de ariete en la onda negativa, colapsar un tubo, pues imagínense en el drenaje sanitario que se pueda colapsar por un evento de este tipo nuestros pozos de plástico. Entonces tenemos que ver y precisar qué son los riesgos que puede estar sometido nuestro sistema y entonces diseñar a conciencia. ¿Cómo deben de ser? ¿Qué geometrías deben de tener nuestros elementos para con certidumbre extender su vida útil y nos sirvan por varios años? Bien, pues en función de esta metodología, procesos de diseño y temario, es como nos vamos a arrancar. Si existe alguna duda, comentario, los invito a que me lo hagan saber y voy a preparar ya las presentaciones de arranque, que es respecto de normatividad.